Del ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, por abuso sexual a menores de edad, sigue dando que hablar y terminó involucrando al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien asistió hoy al Parlamento. Y para profundizar sobre este tema, porque obviamente también estuvo siguiendo el tema legislativo de cerca, es Matías Garro, a quien ya le damos la bienvenida. Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. También buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, con el equipo de BTV Noticias elaboramos este informe principalmente para entender cómo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, termina involucrado de alguna manera en este caso, en el caso de Gustavo Penades, y por qué termina compareciendo hoy ante la Cámara de Senadores, ¿verdad? En la primera placa informativa vamos a intentar ir comprendiendo cuáles fueron los hechos que se fueron dando, ¿verdad? De alguna manera y que terminaron involucrando a la cartera del Ministerio del Interior. Bueno, como pueden observar allí, todo comienza cuando la fiscal Guione informó sobre la detención del exdirector de Santiago Vázquez, Carlos Taroco, que además dirigía la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero también era responsable de realizar la inteligencia policial interna. Es detenido bajo el entendido de que, bueno, junto a Penades intentaron armar lo que Guione llamó una estafa procesal, ¿verdad? Recabando información de los denunciantes y también de las víctimas. Luego, el Ministerio del Interior informa sobre el inicio de un sumario con separación del cargo a 2 funcionarios más, además de Taroco. Y por último, la justicia imputó a Taroco por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con reiterados delitos de revelación de secretos. Además, se solicitó la prisión de forma preventiva hasta el 15 de febrero para Taroco. Así inicia todo este tema. Una comparecencia de Heber que se da en régimen de comisión general pedida por él mismo, ¿no? Exactamente. Cuando se da a conocer todos estos principales hechos, comienza la presión del Frente Amplio en contra de la figura del ministro del Interior. Se habla de acción o de omisión. Bueno, de acción es bajo el entendido de que el jerarca habría ordenado, ¿verdad?, que se ayudara a Gustavo Penades en esta investigación. Esto es un hecho más grave y se reiteró en varias oportunidades, bueno, que si es así, se deberían recabar las pruebas y llevar el tema, ¿verdad?, a la justicia. Pero también se habló de omisión, es decir, que todo esto sucedió sin que el ministro se diera cuenta. Cuando comenzó entonces toda esa presión de la oposición en contra del ministro, se dio otra serie de hechos que ya vamos a repasar en la próxima placa, ¿verdad? Una serie de llamados y de reuniones que se dieron justamente. Como podemos ver allí, el domingo 15 de octubre, Heber se reúne con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la casa de uno de los jerarcas asesores en la cartera. Ahí Heber le manifiesta justamente al presidente que tenía la intención de ir al Parlamento para dar explicaciones. Automáticamente, luego de esta reunión con el presidente de la República, Heber le comunica a Beatriz Argimón su deseo de concurrir al Parlamento. El ministro habló con Argimón por teléfono esa misma noche del domingo y entonces el lunes 16 de octubre Argimón traslada este pedido de Heber al resto de la coalición. Entonces, próximamente el martes 18 de octubre, el Senado aprueba que el ministro comparezca bajo el formato de régimen de comisión general. Es así entonces como se concreta el llamado a Heber al Parlamento. Bien, Mati, pero mencionabas esto último y para la opinión pública puede llegar a ser lo mismo, un llamado a interpelación o en régimen de comisión general, pero claramente hay diferencias que tú las vas a despejar a partir de este momento. Efectivamente, para la opinión pública puede ser lo mismo, ¿verdad? Un ministro ante el Senado dando explicaciones, pero no es lo mismo, ¿verdad? El régimen de comisión general lo que tiene es que no tiene consecuencias políticas, digamos. El ministro concurre ante la Cámara, da las explicaciones y el hecho termina ahí. En una interpelación es diferente porque se votan mociones, ¿verdad? Y lo que se pretendía era no dar la oportunidad al Frente Amplio de que, bueno, emitiera una moción solicitando la remoción del ministro del Interior, un ministro que, recordemos, ya tiene sobre sus espaldas, en lo que va de esta gestión, ya 5 interpelaciones, una no por ser ministro del Interior, sino por haber sido ministro de Transporte y Obras Públicas, en una interpelación que llevó adelante el Frente Amplio por entender lo que era la entrega del puerto a la empresa Katsunatsu. Entonces, bueno, se resolvió que el ministro compareciera en régimen de comisión general.
¿Qué dejó lo de Heber? Es decir, los argumentos de Heber. Bueno, explicado todo esto, entonces, Heber en la Cámara, digamos, uno de los argumentos que dio es que se puso a disposición de la fiscal Guione a uno de los mejores equipos que tiene la policía. Vamos a repasar entonces lo que decía el ministro en la Cámara de Senadores. Se deja la suspicacia de que este ministro estaba atrás y en conocimiento de lo que hacían unos pocos policías. Bueno, señor presidente, yo vengo a informar al Senado qué es lo que hizo este ministro y la policía, sobre todo la institución policial. No puede haber una investigación que no la hagan los propios policías, con conocimiento de sus jerarquías. O sea, cuando se dice por acción, se está involucrando no al ministro, a muchos policías. ¿Cuál fue la acción que tuvo este ministro en la instancia del caso de la investigación del señor Penades? Bueno, junto a la fiscal trabajó el Departamento de Investigación de Delitos Especiales. Es el equipo que en su totalidad le hemos puesto para ayudar a la fiscal en la investigación. Uno de los mejores equipos que tiene la policía, señor presidente. Allí la palabra del jerarca en la sesión del Parlamento, pero luego en conferencia de prensa, Heber lo que hizo fue destacar que justamente fue la policía la que detectó el mal accionar de Taroco y lo denunció ante la Fiscalía. Vamos a dar la tranquilidad que se actuó con las plenas garantías, que la fiscal contó con el apoyo de la policía y que la misma policía descubrió el intento de recoger información en función de la posibilidad de ingresar al sistema de gestión de la seguridad pública por estos jerarcas. No se puede afirmar públicamente que hubieron jerarcas, y menos el ministro, atrás de la acción ilegal de un mal policía como resultó ser Carlos Taroco, haciendo una investigación ilegal para ayudar a uno de los acusados. Y bueno, lo que nos preguntamos en el marco de esta comparecencia del ministro Heber Mati es qué dijo la oposición. Efectivamente, Rosario, cabe destacar que el ministro habló aproximadamente 1:15, 1:20, luego hizo uso de la palabra Jorge Gandini, también habló Adrián Peña, pero el Frente Amplio no abrió debate en esta sesión. La única que hizo uso de la palabra fue la senadora Lilian Quechichán, quien dijo que, bueno, tomaron las explicaciones del ministro, pero ya adelantó que van a ir por el camino de la interpelación. Interpelaremos porque de verdad, señor ministro, para nosotros todavía hay muchas cosas para saber y tenemos la necesidad de hacer esa pregunta. Todos los días aparece algún episodio nuevo que se acumulan nuestras preocupaciones y sobre varios temas, casi todos, o todos diría yo, de nuestras preocupaciones vinculadas a la gestión del Ministerio del Interior. Entonces, si nosotros no utilizáramos esa instancia de Contralor, que es la que tiene que jugar la oposición, estaríamos omisos. Y por eso es que vamos a transitar el camino de la interpelación, que la presentaremos en la próxima sesión de la semana próxima, que estará al frente de esa interpelación la senadora Silvia Nane, por supuesto, con toda nuestra bancada de respaldo. Bueno, quedó claro, como lo decías, ¿no? El Frente Amplio se guarda para la interpelación. Exactamente, se guardan las cartas para la interpelación, pero frente a esas acusaciones, ¿verdad?, de omisión por parte del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, lo que hizo fue presentar algunos datos, ¿verdad?, desde que está al mando de la cartera, ¿verdad?, unos datos que ya los había dado el subsecretario hace unos días. Allí explicó Heber que, bueno, desde 2020, cuando toma el mando Jorge Larrañaga de esta cartera, se atendieron 1.200 ceses en el Ministerio del
del Interior y 422 denuncias penales a policías. Según destacó, en 2020 se detectó 20.000 expedientes paralizados. De estos, al día de hoy se resolvieron 18.000. Es decir, ponía en ejemplo, bueno, cuántos expedientes paralizados habían que venían de la gestión del Frente Amplio. Hablamos de expedientes de asuntos internos o expedientes que refieren a eventual corrupción policial. Exactamente, Miguel. Expedientes que refieren a algún tipo de corrupción policial. Y también destacó que por año se reciben 1.500 denuncias en contra de policías, que sumadas a los 2.000 que quedan, actualmente hay 6.000 expedientes bajo estudio. Esto es lo que informaba entonces el ministro del Interior. Bien, y como vos decís, la interpelación para noviembre. La interpelación para noviembre, exactamente, ya como escuchaban ustedes a Quechichán, el Frente Amplio en la primera sesión de noviembre va a solicitar entonces la interpelación al ministro del Interior. La miembro interpelante va a ser la senadora Silvia Nan, entonces, que va a estar entonces interpelando al ministro del Interior por varios temas, según decían, ¿verdad? No se van a detener exclusivamente en el caso Penades, sino en una serie de hechos que vinculan al Ministerio del Interior, como lo que tiene que ver con, bueno, el caso de Astesiano y también la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet, así que queda mucha tela para cortar en este tema. Gracias, Matías, te hemos traído hoy a casa. Fue fugaz la comparecencia del ministro, pensábamos que hasta ahora íbamos a estar compartiendo lo que sucedía, pero bueno, al mediodía se terminó. Al Frente Amplio mantener silencio se terminó ahí. Exactamente. Gracias, Matías. Mati.